levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Esa es la porción que quiero leer. Y quiero pues hablar un poquito acerca de Jonás, ¿no? Jonás es un hombre que existió, no es una leyenda. Muchos se han atrevido a decir que Jonás es una leyenda, pero realmente Jonás sí fue un ser que existió, fue un hombre de Dios, existió en el 330, no mentira, el 790 al 740 y pico antes de Cristo. Y no solamente está plasmada la historia de Jonás aquí, también está en el Corán, también está en la Torá. Entonces, también el Señor Jesús hizo alusión o habló de Jonás. Entonces, Jonás sí existió. Entonces, lo que está escrito aquí en la Biblia es un relato veraz y cuenta cosas que extraordinarias, ¿no? Y empieza diciendo este libro que vino palabra de Jehová a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive. Decir que Jonás escuchó de manera audible, me atrevo a decir eso, no sé de qué otra manera, audible de parte de Dios, una orden. Jonás recibió un mandato directo de Dios, no fue que otro mensajero le llevó un mensaje, no fue una idea a la mente de Jonás, sino que de manera muy precisa Dios le dice a Jonás: párese, camine, avance y vaya a Nínive, y vaya, pregone o hable y diga algo importante, porque es que esa ciudad es muy mala y el pecado de ellos ha subido hasta mi presencia. Ese fue la orden que Dios le dio a Jonás. Y leyendo esto, pensé para mí en la torpeza o la terquedad que somos nosotros los seres humanos, ¿no? Dios habla siempre al hombre, siempre. Todos nosotros los que estamos aquí sentados, quizás una, dos o muchas veces hemos oído la voz de Dios. Algunos la hemos oído audible, otros también la hemos oído aquí y otros la hemos sentido acá. O también Dios nos ha hablado a través de alguien y uno dice: fue Dios quien me envió ese mensajero, eso que esa persona dijo, y es Dios, porque Dios se sabe mover en medio de su creación de manera precisa cuando uno necesita la voz de Dios. La cuestión es que a veces el hombre, uno no entiende la voz de Dios. Dios le habla y el hombre como que: ¿fue Dios? ¿O cómo fue esto? Señor, ilumíname, ¿qué pasó aquí? Y de pronto hay confusión en la mente del hombre, ¿no? Esa es una de las posibilidades que nosotros los seres humanos vivimos. No, Dios habla y no entendemos. Entonces pasamos por testarudos, o bueno, no testarudos, sino no entendemos. Pero aquí en el caso de Jonás, Jonás sí entendió la voz de Dios. La oyó y entendió perfectamente el mandato de Dios. Y dependiendo, digo yo, de lo que al escuchar la voz de Dios, si no entendemos, bueno, ¿yo aquí qué hago? Me confundo. Señor, aclárame, háblame de tal manera que yo entienda. O si entendemos, pero no acatamos, no obedecemos. Son dos cosas de las cuales nosotros estamos caracterizados en muchas ocasiones, no siempre, pero diría yo que en muchas ocasiones Dios nos habla y entendemos, pero no hacemos. Y esa fue, digamos, la característica en este caso de Jonás. Jonás entendió perfectamente el mandato de Dios. ¿Cuál era el direccionamiento que el Señor le estaba dando para que llevara a cabo una labor? Y dice la Biblia que Jonás, entendiendo lo que había escuchado de parte de Dios,
se levanta, claro, y dice que se va y toma un camino opuesto a la dirección que el Señor le había dado. El Señor le había dicho, váyase para Nínive. Nínive era la capital de Siria. Siria fue una gran ciudad, una metrópoli que se convirtió en la capital de todo un imperio más adelante. Y Nínive, y dice que Jonás se para y en vez de coger hacia allá, coge hacia Europa, pues hacia España, hacia muy cerquita donde fue la tragedia que hubo ahorita en España. ¿Valencia fue? ¿En Valencia? Valencia, muy cerquita. Allá está Tarsis. Y usted mire en el mapa, qué bruto, digo yo, nosotros somos, perdóname hermano, Señor Jesús, qué brutos somos nosotros los seres humanos. Escucha la voz de Dios, la entiende y se para y se va para otro lado. Y uno puede analizar esto y uno dice, pero ¿por qué Jonás hace una embarrada de estas si fue Dios el que le habló? Pregunto, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado y lo hemos entendido, pero no hemos acatado? Al contrario, hemos hecho lo contrario de lo que se nos dijo puntualmente, porque lo entendimos. ¿Usted se ha puesto a pensar cuál fue la actitud de Jonás o por qué lo hizo? O sea, si le habló el Creador, si le habló el que todo lo conoce, si le habló el que bendecía y ayudaba a Jonás, es decir, ¿qué motivó a Jonás para hacer todo lo contrario a lo que se le fue dicho? Y dice la Biblia que Jonás se levanta y se va a una ciudad totalmente opuesta, 5,000 kilómetros de diferencia opuesta, de manera opuesta hacia donde había sido enviado. No tenía que coger un barco, porque hacia Nínive no hay mar. Pero él coge hacia la ribera pues del mar, o la orilla del mar, y coge hacia otro lado. Son cosas que uno dice, ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó? Y entra Jonás en el barco y se va directo, rumbo, dice que para esconderse o para irse lejos de la presencia de Dios. Cuando nosotros no obedecemos a la voz de Dios, literalmente nos estamos alejando de la presencia de Dios. Si Dios te ha hablado y tú no has acatado, sino por el contrario te has ido a la inversa de la orden de Dios, te estás alejando de la presencia de Dios. Pero yo no traigo este mensaje para decirte, bueno, yo dije ahorita bruto porque que yo digo, perdón, pues yo misma me caracterizo bruta. Y Señor, porque yo soy tan turpe, porque tantos años caminando contigo y de verdad, por más años que llevo caminando con el Señor, ¿cuánto me falta? Y de ahí que he llamado a este mensaje discapacitados, porque así me he considerado y quiero transmitirlo. A veces somos discapacitados, espiritualmente hablando, porque una persona discapacitada es aquella que puede tener el conocimiento, pero no lo puede realizar porque está impedido, cualquiera que sea. No puede, su discapacidad no se lo permite. Y entonces dice que Jonás se levantó y cuando se fue para el barco, dice la Biblia que Dios hizo algo. Levantó un gran viento para hacer que el barco se moviera y que todos sus tripulantes dijeran perecemos.
Y hubo una confusión, un susto, es decir, la situación que se vivió debió haber sido tremenda. Yo no sé si usted ha vivido una situación así, pero no es fácil. Nosotros nos subimos a una chalupa para ir mar adentro una vez que fuimos de paseo con mi esposo. Metí a mi mamá ahí, ay Señor, la metimos ahí y bueno, íbamos mar adentro y el mar, y yo no sé qué hizo ese hombre, pero el mar empezó a moverse y él de manera, sabiendo que es un profesional del timón en eso, le dio un cabrillazo y la cosa esa hizo esto y nos entró agua, yo me sentí en que nos caíamos al agua, pero el Señor en su misericordia nos guardó. Ahí va mi madre y yo, ay, Dios mío, qué susto tan impresionante. Fue cuestión de tiempitos muy cortos. ¿Qué será vivir una tempestad tan impresionante? Tanto que estos hombres del barco empezaron a clamar a sus dioses y empezaron a sacar todo lo que había en el barco para que el barco fuera más suave. Y dice que fueron hasta donde estaba Jonás, metido por allá, dormido, y le preguntan, caramba, ¿usted de dónde es? ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Y dice la Biblia que Jonás dice, vea, todo lo que está pasando tiene que ver conmigo, porque yo soy un hombre que teme al Señor. A ver, ¿qué oficio tienes y de dónde viene y cuál es la tierra y de qué pueblo eres? Y él dice, soy hebreo, es decir, la conciencia y quién era él. Él tenía conocimiento de sí mismo. ¿Quién soy yo? Jonás sabía quién era él. Soy hebreo y temo a Jehová. Y además de saber quién era él, también sabía a quién le pertenecía y quién era ese ser a quien él le pertenecía. Él dice, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Será que nosotros hoy tenemos la conciencia de saber quiénes somos? Yo soy un hijo de Dios y respeto a Dios, vivo para Dios. ¿Será que nosotros podemos hoy, en esta noche, decirlo con convicción? Yo soy un hijo de Dios, yo temo al Señor, yo vivo para Dios, yo respeto a Dios, porque Él es el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Es decir, que Jonás sabía dónde estaba ubicado, frente a quién estaba él desobedeciendo, tenía el conocimiento pleno. Y dice, y esos hombres respondieron, bueno, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Y tuvieron temor. ¿Qué haremos contigo? Le responden. Y él dice, porque el mar se iba embraveciendo. Y respondió, tomadme y echadme al mar. Cuando Jonás habla de esta manera, es decir, yo soy el culpable, yo soy el discapacitado, ustedes no tienen la culpa, asumo toda la responsabilidad, cójanme y échenme al mar. Yo veo aquí a un hombre asumiendo la responsabilidad de su discapacidad. Entendió que aunque Dios le habló, no fue capaz de obedecer a Dios, sino por el contrario, huyó de la voz de Dios. Y nosotros como seres humanos, aunque a veces entendemos la voz de Dios, o a veces nuestra vida espiritual es tan discapacitada que Él nos habla y no le entendemos. A veces, Señor, enséñame, muéstrame cuál es tu voluntad, voy, no voy, y Dios nos puede hablar, pero no entiendo, ¿qué me estás diciendo? Señor, háblame, ¿por qué callas? No sé si alguna vez usted le ha preguntado al Señor, ¿por qué tanto silencio? ¿No será que Dios sí nos está hablando? ¿No será que Dios sí nos ha hablado? Pero nuestra mente limitada no nos permite entender la voz de Dios. Y bueno, si entiendes la voz de Dios, ¿cuál es la razón por la cual no la obedecemos como el Señor nos la traza? ¿Por qué lo hacemos a nuestra manera si hay una manera única y que el Señor lo dice cómo debemos caminar? El Señor direccionó a Jonás
y le dijo hacia dónde tenía que ir y cuál era la razón. Una ciudad grande, metrópolis, llena de pecado, y su pecado ha subido contra mí. Es decir, le dio claras especificaciones. Pero Jonás tuvo la capacidad en algún momento de reconocer su discapacidad. Cuando él dice, tírenme al mar y el mar se aquietará. Es decir, reconoció su discapacidad. Yo quisiera en esta noche invitarlo a usted para que reconozcamos lo discapacitados que somos espiritualmente, que oyendo la voz de Dios no la llevamos a cabo, que clamando a Dios por su voz no la entendemos. Pero si es que Dios habla, Dios sí habla. Cuando tú estás en la noche durmiendo, Dios te susurra al oído. Cuando tú vas caminando y vas buscando proyectos de vida, o sea, hacia su futuro, Dios te guía, Dios te va mostrando, Dios te va hablando. Pero puede ser que alguien no entienda, no escuche o no obedezca. Hay discapacidad. Y dice que los hombres cogieron a Jonás y lo lanzaron al mar. Y dice que tan pronto lo lanzaron al mar, esa gran tempestad, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire la oración de unos inconversos. ¿Sabe qué también veo yo acá? Que la desobediencia de un hombre llevó al arrepentimiento de otros. Paradójico, ¿cierto? Por un hombre que temía a Dios, que conocía a Dios, que sabía quién era, pero desobedeció. Esa desobediencia de ese hombre llevó a otros al arrepentimiento. Una cantidad de hombres que no conocían al Dios vivo, unos hombres que tenían la costumbre de adorar todo lo que se les cruzaba, un palo, la luna, las estrellas, el mar, todo lo que hubiese, pero no adoraban al Dios vivo. Hubo un momento en donde ellos se arrepintieron al Dios vivo por la desobediencia del que conocía al Dios vivo. Son cosas paradójicas y que sí saben suceder. Y luego dice, ni ponga sobre nosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su favor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Conversión por un hombre desobediente. ¿No será que a veces nosotros somos la causa por nuestra desobediencia? ¿Qué tal? Puede pasar. Vea que yo conocí un borracho en la cantina hablándole a otros borrachos del Dios vivo. Y ese borracho llevó a estos borrachos a que conocieran al Dios vivo. ¿Cómo la ve? Son cosas que suceden. Y dice la Biblia que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Toda persona discapacitada desarrolla o adquiere habilidades compensatorias, digámoslo. Es decir, si un sordo, es decir, una persona sorda, adquiere una habilidad impresionante de comunicación, así sea por señas, por decirlo. O un ciego adquiere agudiza su audición de una manera tremenda, o su tacto. Conocen con el solo tacto qué billete tienen en su mano, por ejemplo. Entonces, por una discapacidad se desarrollan habilidades de otra manera, ¿cierto? ¿Qué veo yo aquí? La misericordia de Dios para con nosotros. Que aunque seamos discapacitados y aunque no
podamos o no hagamos el ejercicio, la habilidad de obedecer o de entender la voz de Dios, Dios siempre se provee de misericordia para nosotros. Es decir, este mensaje no es para de pronto hacer que, que somos brutos, es que no entendemos. Sí es cierto que lo somos, pero Dios en su misericordia siempre se provee para ayudarnos en nuestra torpeza, en nuestra discapacidad, en nuestra desobediencia. Aunque Jonás hizo absolutamente lo contrario, el Señor proveyó para Jonás no la muerte. Porque es que a veces nosotros pensamos que desobedecemos y ya Dios fulmina conmigo. Y nosotros creemos eso, ¿sabe por qué? Porque eso somos nosotros. A nosotros nos fallan y de inmediato desechamos. A nosotros nos traicionan y de inmediato ya no queremos más, cortamos toda relación. Y como nosotros somos así, nosotros creemos que Dios también es así. Pero Dios es inversamente contrario a lo que nosotros somos. Y la gloria siempre sea para Él. ¿Y qué sería de nosotros si no tuviéramos un Dios como Él? Al contrario, ¿qué hizo Dios? ¿O qué hace Dios? Este mensaje es para que en esta noche usted y yo nos vayamos, digamos, con el deseo de aferrarnos más y decir, caramba, si siendo yo quien soy, si siendo yo como soy, Dios extiende su misericordia para salvarme y no para matarme, porque aquí era para que Jonás acabase con su vida, ya, se acabó. Al fondo del mar, no estaban en la orilla, no estaban en la orilla, estaban en lo más profundo de la mar. Así que tenía su muerte segura por parte de los hombres. Nosotros los hombres arrasamos y matamos cuando nos traicionan, cuando las cosas no se hacen como queremos, cuando las cosas no se dan como yo quiero. Pero Dios no. Dios siempre se provee de misericordia y nos da habilidades para desarrollar en medio de nuestra discapacidad. Y no es una habilidad nuestra, es Dios que la pone. Dios le puso a Jonás un pez que se lo tragara. Y no fue un bocachico, fue un animal grande. Y después de estar adentro del vientre, facilito, los ácidos gástricos que uno tiene, era para que lo hubieran. ¿Qué hace? ¿Usted sabe cuál es el proceso de la alimentación cuando usted y yo comemos? Usted come y de inmediato recibe la comida una cantidad de ácidos que tenemos adentro, y esos ácidos desmenuzan o trituran por completo nuestro alimento y bueno, la distribuyen, en fin. Cuando Jonás fue alimento para ese pez grande, los ácidos vinieron a hacer su trabajo de triturar la vida de Jonás, de acabar con los huesitos de Jonás. Pero, y 3 días duró dentro del pez. Sin embargo, la Biblia dice que al tercer día el pez vomitó a Jonás. Pregunto, cuando Jonás fue vomitado por el pez, ¿usted cree que Jonás salió tal cual entró? Si tenía ropa, su ropita salió desechada. Si tenía su piel negra, salió blanquito, porque los ácidos tuvieron que haber obrado en su vida de alguna manera. Y la desobediencia, aunque fue salvo, aunque hubo misericordia de Dios, le marcó la vida a Jonás para siempre.
Y esa marca, esa huella que recibió Jonás, si usted lee adelante, también sirvió para conversión y arrepentimiento de una gran nación. ¿O usted cree, dígame usted, cuántas veces le ha predicado usted a sus compañeros de trabajo, a los vecinos? ¿Lo ha hecho? Diga usted que le haya predicado a unas 15 personas en su vida, no sé, estoy dando. De esas 15 personas, ¿cuántas se han convertido? Usted es un hijo de Dios. Usted vive para Dios. ¿Cuántas se han convertido? Pero Jonás llegó y le predicó a toda una nación. Y la Biblia dice que todos, desde el rey, se bajó de su trono, hasta los animales se arrepintieron. Es decir, que la huella de la desobediencia de ese hombre que quedó en Jonás, de alguna manera impactó la vida del pueblo y dijeron, para que este hombre esté así fue que algo le pasó, se lo tragó una ballena y está vivo. Y si está vivo, ¿quién fue? El Dios que nos mandó este mensaje. Esto es verdad. Aquí hay una huella irrefutable. Y se convirtieron. Y fue tan veraz el arrepentimiento y la convicción que dice la Biblia que el Señor se arrepintió de acabar con la nación. Esto es para que entendamos que nosotros como discapacitados que somos, espiritualmente hablando, Dios no por eso nos va a desechar, y Dios aún eso lo usa para bendición de otros, así como usó la desobediencia de Jonás, así como usó la discapacidad espiritual de Jonás, que es aterrador. ¿Usted se acuerda de Gedeón? Dios lo llama y le dice varón esforzado. Y Jonás le dice varón esforzado, si yo me estoy muriendo, tengo miedo, estoy temblando, van a matarnos a toda nuestra familia. Y el Señor empieza a hablarle y él le dice, ¿usted me está hablando, Señor? No entiendo, estoy confundido. Venga, si es así, entonces que este vellón se llene de agua. Bueno, sí pasó, porque pasó. Entonces no, pero no entiendo, sigo confundido, Señor. Entonces ahora que el vellón quede seco y acá quede mojado. Y el Señor seguía hablando. Pero usted ve a la discapacidad de Gedeón, y en esa discapacidad usó la discapacidad de Gedeón, y por Gedeón hubo gran salvación para el pueblo de Israel. Sí es cierto que nosotros como hijos de Dios, como dijo Jonás, soy hebreo, soy cristiano, temeroso de Dios, temo a Jehová, tememos al Señor, sí es cierto, pero Dios entiende lo que somos. Dios sabe y extiende su misericordia y no acabará con nosotros. ¿Qué hay que hacer? Primero, lo que hizo Jonás. Esto es por culpa mía. Yo soy discapacitado. Dios me habló, pero yo no obedecí. Láncenme al agua. Y después de estar metido en el agua, Dios trae su misericordia, y en ese momento que está viviendo Jonás, aún dentro del vientre del pez, Jonás tiene la posibilidad de hacer una oración para con Dios, y Dios lo escucha. Y Dios hace que el pez lo vomite. ¿Usted no ve la misericordia de Dios ahí? ¿Para quién? Para personas como usted y como yo. Para personas que nos equivocamos. Para personas rebeldes. Para personas torpes. Para personas que por más a veces que no entendemos o que no obedecemos, Dios se provee de misericordia. Y en esta noche hay misericordia
para nosotros. Que en esta noche usted pueda entender, no crea usted que porque no hemos hecho como el Señor quiere, porque hemos de pronto cerrado nuestra mente o nuestros oídos, no por eso el Señor nos va a desechar, al contrario, extenderá hoy su misericordia. Quizás no una ballena. Ay, Dios es tan lindo, que Dios sabe hacer las cosas tan perfectas, que cualquier cosa que usted pueda estar viviendo en este momento, usted quiero que entienda que es la misericordia de Dios para con su vida. Es decir, que a través de eso que pueda estar viviendo, es Dios tomando su vida para que usted pueda entender y llevar a cabo lo que el Señor le está pidiendo. Entiéndalo. No es Dios castigando. No es Dios que caramba, no me sirvió, entonces echándote de su lado. Nunca. Lo que estás viviendo es misericordia de Él para ti, con objetivos puntuales. Que tú hagas lo que Él te está pidiendo que hagas. Si Dios levantó a un muerto de 4 días, que para nosotros eso es algo extraordinario, Dios es soberano y Él lo hace, es decir, esa es la naturaleza de Dios. No puede en esta noche quitarnos esa limitación, ese comportamiento de rebeldía quizás, ese momento o esa capacidad de desobediencia y de pronto de no acatar, o quizás aclararnos la mente y hacernos entender lo que Dios quiere. Pero lo que estamos o estás viviendo en este momento no es un castigo, no lo es. Es misericordia de Dios para tu vida. Y a través de eso es posible que Dios haga un giro en tu mente y puedan hasta su familia, hasta sus allegados, convertirse al Señor, reconocer como lo reconocieron los marineros y el pueblo de Nínive al Señor. ¿Quiere ponerse en pie? ¿Quiere decirle al Señor en esta noche: Señor, tú levantas los muertos, tú también puedes darme sanidad en mi discapacidad? Oh Señor, qué torpe soy, ayúdame. Yo quiero obedecer, yo quiero entender, yo quiero acatar, yo quiero hacer lo que tú pides. No quiero ir en sentido contrario. Quiero hacer tu voluntad. ¿Quieres orar así? ¿Quieres decirle al Señor que tú quieres en realidad ser un hombre que tema a Jehová y que un hijo de Dios y obedecer al Señor como Él pide en su palabra? Soberano Señor Jesús, te doy las gracias porque tu palabra